Santo se da cuenta uno que como humanos podemos dar más, ¿verdad? O sea, obviamente hay gente que viene ya, nace con esa misión, porque como San Pío, ¿verdad? Cuando uno ve la historia de San Pío, que desde que era chiquito debajo de un árbol se le aparecía todo eso, digo, bueno, son gente ya escogidas, pero otros casos donde la perseverancia y hace que se lleguen a niveles altos, pues. Creo que es importantísimo estudiar a los santos. Lo que pasa es que después uno los empieza a confundir, o son tantos que ya hay que ir poquito a poco. Y creemos en el país, somos los únicos que trabajamos así con los santos, con loterías de santos y cosas de esas. Y bien, yo lo conté, fui esta semana, un departamento estaba dando un retiro para dirigentes. Me llamó la atención, no sabía, y eran los dirigentes, y no sabían las biografías de los santos más comunes. Entonces me llamó la atención, en serio le digo, está bien las ovejitas, pero ustedes son dirigentes, hermano. Pero es nuestra formación deficiente. Sí. Entonces no hay una riqueza, dudamos mucho de seguir a Jesús, porque creemos que lo hizo porque era Dios, sí, pero otros no eran Dios y lo han hecho, pues, ¿verdad? Con los mismos defectos o peores quizás que nosotros, San Agustín, San Ignacio, etc. Muy bien. ¿Algo más, chicas, chicos? ¿Cuál fue el último tema que vimos, ya que se agotaron los testimonios? De la pasión. Antes de la última, íbamos a comenzar la última cena. La entrega de Judas. ¿Qué es lo último que vimos? El que unge a Jesús. ¿Quién unge a Jesús? No tiene nombre. Muy bien. La sin nombre. ¿Quién ungió a Jesús en el capítulo 26? Muy bien. ¿Cómo se llamaba la hermosa mujer que derramó? Pero dice que en todo el mundo iba a ser reconocido lo que había hecho. Versículo 9. No deje de venir, Ana María, por favor. Si no, mire. Si no, nos salvamos al grupo. Esa es la palabra. A ver, ¿alguien más que se acuerde del texto de la semana anterior? ¿Sí? Yo me había aprendido eso. Vale, sí, Va, repítalo usted. Marcos 14:9. Yo les aseguro, creo que se empieza, que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie el Evangelio, se recordará este gesto y eso será su gloria, creo. Algo así. Palabra de Señor. Marcos 14:8, esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues me ha ungido con anticipación para mi sepultura. Muy bien. Y el 10 decía que Judas fue uno de los sacerdotes y vendió a Jesús. Y que la mujer le hizo una unción de rey a Jesús, o sea, no fue una unción de pies como era lo normal, sino que fue una unción en la cabeza, significando que la mujer lo vio como un rey. Muy bien, muy bien. Bienvenida, ahí hay agüita bendita. Especialmente. De Cristo María. Ya que yo dije, lo voy a poner en frente para que todo se la Yo te mando, vamos a hacer el... No. El estrés ya, yo que sé ¿Cuándo que lo vamos a hacer se... entonces? Miren, fíjense que no las quiero presionar, pero si ustedes quieren que lo hagamos, lo hacemos. Que ya se juntó con el otro. Sí, ya se juntó con el otro, por eso no me gusta ir posponiendo y por respeto a las hermanitas que no habían estudiado, pero ni vinieron ahora. Entonces, bueno, entonces no podemos ir posponiendo, aunque le digan mal a la otra hermana, ¿verdad? Le dijeron mala, y ni vinieron ahora las buenas, ¿verdad? Bye. Bueno, lo hacemos la próxima, ¿sí? Bye. Ya tiene teléfono, bicho. Sí, gracias, muy amable. Más chance de estudiar.
No va a tocar el otro. Estas son las hojitas que Mira, pero ¿sabe qué otra cosa muy importante de ese ya está, le va a libro? caer el temi. Ya. No sabe qué es otra cosa Oigamos. que aprendí muy interesante también, que me senté a la par de una señora que está en una comunidad de seguro social y me dijo, ay, fíjese que nosotros cuando va a haber examen no llegan, ay, vaya, le digo, pues no somos mira lo que se comparte. Así es que dije, bueno, qué bueno saber que no somos los Hay otro como nosotros. El Sí. antitestimonio. Es el antirreino. El es el antirreino. de Dios. Estas fueron algunas de las hojitas que compartimos en el retiro. Vaya pasándola. Aquí. Eso tiene que estar, allá le sacamos, sí. Eso tiene que estar en el folder, por favor, porque es el perfil de un discípulo. Yo apunté, pero iba bien rápido. Y ahí están las hojitas, si quieren les dejo. No. Se les ha pedido que se las manden a todos los pastores. Sí, ya lo mandaron y ¿Ya ella lo mandaron? fotocopió. Ya fotocopió. Ah, muy bien. Gracias. Y la idea es que eso lo vayamos practicando porque tenemos un gran vacío de que no sabemos ni qué es un discípulo. Es la razón central del trabajo de Jesús. Jesús no vino a hacer oraciones de liberación, no, vino a formar discípulos, que se convirtieran en maestros para que formaran a otros discípulos. Ese es el método de Jesús. Entonces, para lograr poner en práctica el reino de los cielos. Y también sacamos nuestra propia hojita de votación. Nosotros nos adelantamos ya al Consejo Central de Elección. Mire, Eso estaba sin gastar millones, mire, ya sacamos nuestra hojita de votación. Mire. ¿Por quién votas? ¿Por tus hijos, tu marido, tus nietos o por Jesús? Elige, ¿verdad? Y Solo como que es aquí solo cuestión, una cara. hay cuestión de caritas, pues ahí está la Hay que carita. hacerlo enfrente al marido y a los hijos, para que estén claros. Muy bien, mire. Qué linda está, hermano Ricardo. Muy linda la idea. Está buenísimo. Y esta es la suya, la original. Sí, porque creí que no tenían, pero ya les llegó. Entonces, ¿Tenés una de estas? No. ¿Tenés otra fotocopia? Sí. ¿Quién no tiene? Si no me la mandas por correo, yo la imprimo. Si ya no tiene, si no, hay aquí más. está, sí, No, ahí ya imprimimos para todos. ese es lo básico que tendría que tener un discípulo. Primero es el ser. Y nosotros nos vamos más por el hacer. Nos encanta que nos vean haciendo cosas. Y la gran mayoría está haciendo cosas carnales porque no ha crecido, se llaman maestros y no han nacido ni como discípulos, no han aprendido a escuchar, a obedecer, pero ya se creen maestros, por eso fracasan y por eso Satanás se pasea en las personas. Porque hacemos un montón, qué bueno que hagamos, pero tiene que ser consecuencia de un ser. Si no somos, mentira, todo lo demás es pura carne. Y ese es el gran problema. Y fíjese que el gran error que se comete en la gran mayoría de parroquias. Yo he contado la anécdota que un día llegaron, yo vivía en La Rábida, y tocaron el timbre. Yo salí a ver, no había nadie. Qué raro, algún cipote está jugando. Vuelven a tocar el timbre, vuelvo a ver, y no había, no dije, aquí me voy a quedar viendo a ver quién es. Cabal. Una hermanita toca el timbre, hermana, ¿qué desea? Y quiso retroceder. Y la hermana, ¿qué pasa? Y me fijé que era de la parroquia porque andaba de medio luto, igual que toda la mayoría de niñas que andan de medio luto, blanco y negro. La hermana le digo, ¿en qué le puedo servir? Ay, me dice, es que venimos a visitarlo de la parroquia. Pasen, hermanas, por favor. Ya, platicamos. Después, con el tiempo, ya llegas a estar en nuestra comunidad, y entramos en confianza y me contó la película. El día domingo había recibido el retiro. Ahí le dijeron, usted mañana va a comenzar a evangelizar. No sabía nada de nada. Y le dijeron, agarre esa cuadra y ahí se va. Y ahí se va a estrellarse, pues, porque sin saber nada de nada. Entonces, ella tocaba el timbre y tenía miedo de no saber qué decir. Ese es el problema. Hay muchas comunidades que el Espíritu Santo le va a ayudar. No trabaja así. No trabaja así. Y entonces nos han hecho haraganes para el estudio de la palabra. Abrimos, quiero ver qué es lo que me dice el Señor. Abra cadabra. Y sale Isaías todo el tiempo. No, hombre, no funciona así, no funciona. No funciona. Estoy hablando de alguien que no ha venido. Estoy hablando Isaías. Mire, y hay gente que así trabaja.
Entonces, ¿para qué dejó la Biblia? ¿Para un abracadabra? Esa pobre niña, ya hoy es una profesional, me decía, si no me habían enseñado nada en mi primer retiro, y me dijeron, vaya, yo le dije, ¿qué voy a decir? No se preocupe, el Espíritu Santo le va. No. Ese es el... Primero tenemos, si leemos los textos, Jesús primero lo llamó para estar con él. 3 años mínimo, desayuno, almuerzo y cena. Después ya lo suelta y le envía el Espíritu Santo. Ese es el método de Jesús. No deberíamos de cambiar, porque no podemos inventar un método mejor que el de Jesús, pero nosotros nos hemos creído que somos mejores que Jesús. Yo de una vez aquí me paro y hago. No funciona. Entonces, en esa línea, hoy estamos viendo la pasión de Jesús precisamente, y vemos los problemas de los discípulos. Aún con la buenísima formación, excelente formación de Jesús, aún así fallaron en la pasión, aún con el propio Jesús. Imagínense nosotros que nos vemos una vez a la semana y que de vez en cuando asistimos, solo tenemos 2 retiros. El primero es de programación para todo el año, el otro es una revisión de todo el año. O sea, lo que decíamos, el discípulo no puede poner por encima de Jesús a nadie, ni a su papá, ni a su mamá, ni a su abuela, ni a su tío, a nadie. El día que el Señor te llama, Dios solamente acepta discípulos que le digan, amén, aquí estoy. Y decíamos, es una llamada con una respuesta inmediata y definitiva. Son los únicos que merecen llamarse discípulos. Los demás son mirones de parroquia, mirones de ministerio. Y la iglesia salvadoreña está llena de mirones, llena de gente que va al Santísimo, sí, pero no es discípulo. Nada más es un aprovechador de la presencia eucarística, nada más. La iglesia está llena de ese tipo de gente. Mire, por eso no avanzamos. Fíjese que yo entiendo eso que usted dice, pero a veces hay gente que tal vez lo puede agarrar de otra forma. Tengo una amiga conocida que ella tenía sus hijos, matrimonio, con problemas, ¿verdad? El esposo que tomaba mucho y todo. Niños pequeños en ese entonces. Se fue a un retiro, se encantó con el Señor, pues se recibió mucho y se metió de lleno, pero sí cometió el error que abandonó a su familia. Tampoco. Entonces eso fue Tampoco. difícil porque esos niños después, los abuelos tenían que andar cuidándolos, porque la mamá simplemente se volcó sobre la comunidad que pertenecía. Eso tampoco. Ese tiene que ser un llamado bien específico de Jesús. O tiene que haber equilibrio, balance. Tiene que haber un equilibrio necesariamente. Por ejemplo, a mí, yo me intenté desprenderme de mis 2 hijos. El Señor me dijo, no, ahí estoy todavía con mis 2 hijos. Esa fue mi idea, pero el Señor no me pidió eso. Me pidió que me quedara todavía con ellos. Ahí están todavía, tienen 30 años, ahí están todavía. Y no se piensan ir, yo tampoco los pienso dejar. Pues. Entonces, el esquema, el Dios no lo rompe, pero lo que no me permite es que ellos se pongan por encima de Jesús. Tampoco. Hijo, yo los quiero, están aquí, porque el Señor me ha pedido que los tenga, yo estoy con gusto, pero no pueden impedirme que esté con el Señor. Aquí están, yo les doy su tiempo. Los domingos en la noche hacemos domingo familiar, los 3 ahí, y les doy su tiempo en la semana también, pero no me impidan, yo los invito, quieren ir, bueno, no quieren ir, no hay problema, pero no me pueden impedir que le dé prioridad a Jesús por encima de ustedes. Ese es el punto, uno tiene que medir bien estas cosas. Ahora, en el caso personal, el Señor me llamó a tiempo completo con el Señor. Yo entiendo que el Señor estaba llamando a 3, 4 personas que no logro, aunque ya empecé a tratar de discernir quiénes son, porque había 3 casos concretísimos a tiempo completo ahí en el retiro. Bendito sea Dios. Entonces el Señor sí se está moviendo en serio, porque no puede levantarse la iglesia sin gente a tiempo completo. Imposible, imposible, ¿no? Si los 2 eran a tiempo completo, el esquema es de Jesús, no es nuestro, y Él va a formar 12 a tiempo completo. Bendito sea Dios. Una hermana me dijo, yo soñé que éramos 4. Bueno, le digo, yo entendí ayer que eran 3, pero bueno, por allá anda el número 3, 4. Se incluyó a la hermana. Sí, me dijo, yo era una de ellas, me dijo la hermana, qué bueno, ¿verdad? Y hay hermanas que me dicen, hermano, si quiere me lanzo a tiempo completo, espérese, que lo confirme el Señor, yo las detengo. Hay hermanas que me dicen, si soy yo ya dejo todo. No, espérese, hermanas, que lo confirme el Señor. Yo no soy el que llama, es el Señor. Pero qué bueno esa disponibilidad. Hay 2 que me salieron con eso, hermana, si soy yo, me digo, yo dejo a mi marido. No, cálmese, tranquilo.
Ganas tienen y no lo usen como pretexto. le iba a decir. No, Pero y- es buena la aclaración. o Porque sea, fíjese que yo gracias a Dios, ayer tanto mi hija como yo teníamos retiro, ¿verdad? Pero igual, como sabe mi esposo que le dedicamos a él pues los fines de semana, porque si no, no lo vemos día de semana. Pero que de repente se aparezca esta oportunidad y le digo yo, tengo retiro el domingo, Valeria también tiene su retiro, vas a tener que hacer planes. Bueno, está bueno. comidita enlatada, diga. No, la verdad es que él es, gracias a Dios, obviamente no lo hago todos los fines de ¿verdad? Entonces yo creo que eso no Y tiene yo que ir. creo que puedo contar el testimonio que una vez contó Vitorina, que platicó a su esposo con su esposo, ¿verdad? Y que le dijo, mira lo que les agarró a nuestras mujeres, andar en las mira, cosas de ayer Dios. María dice que le dijo, mira lo que les ha agarrado, dejémosla, vos le dijo, Qué bueno, porque andan en algo bueno. le dice. qué bueno. Yo le he contado eso sin decir nombres, lo he contado un montón de veces. Mire qué bueno el concepto que llegan a tener los maridos de algunas hermanas. Qué bueno que están en las cosas de Dios, en vez de andar de cosas malas. Y si lograran penetrar un poco más, sabrían que la bendición para la familia viene de estar en contacto con el Señor. No hay otra manera. Ellos lo hacen nada más para que no anden perdiéndose en otras cosas. Pero lo que no saben es que hay una bendición Sí. para todo. No, mi esposo lo que pasa es que tiene el ejemplo de su mamá y él, yo sé que cuando me ven esto, ve a su mamá, que fue una Eso mujer ayuda entregada. Entonces, respeta mucho eso. Bendito sea Dios. Pero sí, es difícil, o sea, es cuando uno está con la responsabilidad de un hogar, tiene que aprender a balancear, ¿verdad? Porque en el caso de esta amiga, fue terrible, terrible, o sea, se obsesionó y Hay personas que entienden mal, igual que muchos, la llamada tiene que ser bien específica. Y Jesús tenía 72 discípulos y no llamó a los 72, llamó a 12 de esos 72 y los fue llamando uno por uno. No llamó a los 12 de un solo, lo llamó a uno por uno, según los textos. Entonces, pero una cosa, Yo tal vez, hermano Ricardo, un testimonio es que a mí me pasó lo que le pasó a tu amiga cuando yo entré a la renovación. Yo dije todo. No, pero era así. ¿Y dónde hay ahora retiro? En tal parte, me voy. ¿Y qué es lo que hay el miércoles? No, enseñanza, no, ¿qué? Me inscribo. Y yo, a mí no me veían ni los niños, ni mi esposo, ni nadie. De lunes a domingo. Entonces sí, realmente no existe un guía, hermano Ricardo. Uno va y entonces a uno, y la verdad que afuera es un infierno, entonces vos allá adentro te sentís bien blindada. Entonces te gusta estar en esa paz, en esa armonía. sí. Y ahora, No, y nosotros eso que acaba de también. decir Vitorina, ¿cuál es la razón de Cristo María? Formar los guías espirituales que no hay en este país. Todas las parroquias están sin guías espirituales, están con sacerdotes, pero no con guías espirituales. Si San Francisco dice de cada 1000 curas solo uno puede ser guía espiritual. sí, yo anduve un montón y la verdad que no No, había y mucho el provecho. el sacramento del matrimonio es una vocación, vea, como lo dicen, que uno a eso fue llamado, ahí está, y uno tiene que cumplir y hacerlo mejor, ¿verdad? Y es su tarea, es su misión evangelizar, pero para poder, lo decía yo ayer, la gente dice, no, es que la familia es la primera iglesia, entonces que salgan santos y mártires, pues, si es cierto que es la primera iglesia, que salgan santos, y no es cierto. Esa es una frase de escudo para no asistir a las cosas del Señor, o sea, lo estamos utilizando mal también. Bueno, No tenemos que evangelizar primero. es eso que esa sí. es la idea es ir a traer, a llenarse, a crecer, para traerlo adentro de la casa, esa es la primera, yo le llamaría no la primera iglesia, la primera tierra de misión, que es más exacto, la primera tierra de misión es tu casa, eso sí. No, eso es difícil, hermano Ricardo, porque como lo que acaba de decir Beatriz y usted, realmente todo mundo se ama en el grupo de hermanos, pero a la hora que llega al territorio, que a uno le toca convivir diario, ahí es donde Hay cuesta una la batalla. paciencia, la prudencia, el amor al prójimo, las 70 veces 7 y todas las cosas, ¿verdad? Bien, vamos ahora al Evangelio de San Mateo en el capítulo 26. Vamos a trabajar un poco, son 3 secciones, creo que solo una, tal vez 2 alcanzamos a trabajar. Ya vimos la unción de Betania y la traición de Judas. Hoy vamos a ver la siguiente sección. Vamos a ver
los preparativos para la cena pascual. Eso está del 17 al 19 de San Mateo, 26 de San Mateo, del 17 al 19. La segunda sección es el anuncio de la traición de Judas. Y la tercera es propiamente ya la institución de la Eucaristía. Eso sí lo vamos a dejar porque es muy amplio, a lo mejor nos lleva varias formaciones, entonces vamos a intentar las dos primeras si el tiempo nos lo permite. Comenzamos entonces el versículo 17, le damos el honor a la hermana que lee el primer versículo. Ay, Dios, no te todo el equipo primero, ¿verdad? Los ojos portátiles. Versículo y valor 17. El primer versículo. El primer día de la fiesta en que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Jesús Hasta ahí, contestó: palabra del Señor. Gloria Gloria. al Señor Jesús. Fíjense que es un texto continuado. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos afirmar? Si se fijan en ese versículo 17 dice el primer día de la semana. Si se fijan en el 20 dice al atardecer. Si se fijan un poco más adelante dice en el 31 esta noche. Y va continuando el 27, va a decir llegada la mañana. Y si siguen leyendo, vamos a ver que en el 28 dice pasado el sábado al alborear el primer día. Ya en el 27:57 dijo al atardecer y en el 62 dijo al otro día. Todas estas palabras van uniendo el texto, es secuencial. Por eso les decía, no es lo mismo todo lo que hemos estudiado hasta el día de ahora, parábolas que las puede leer independientemente, no hay ningún problema, los milagros iguales, pero la pasión no, la pasión es continuada. Es el único de los estudios que tiene que ser secuencial, porque así lo ha puesto el evangelista. Va describiendo momento a momento, hora por hora, tanto que los grandes videntes como Luisa Picarreta, Santa Águeda, Santa Faustina, revelan las últimas 24 horas de Jesús. Y eso tiene que ver, eso es bíblico, porque así también lo ha revelado el Espíritu Santo a través de los textos. Entonces tenemos que llevar esa misma secuencia. Ahora nos vamos a encontrar con diferencias porque los sinópticos cuentan esas 24 horas de una manera y Juan las cuenta de otra manera. Y los teólogos no se ponen de acuerdo porque hay diferencias y cuesta unir a las dos ideas. Se supone que San Juan es mucho más cercano porque es el discípulo del amor o el discípulo amado y es el más cercano, el que está vivo cuando está escribiendo. Marcos no fue discípulo de Jesús directamente, era un niño cuando Jesús fue arrestado en la noche del Monte de los Olivos, era un cipotillo. Mateo se duda si era el Mateo llamado o es otro Mateo, era una escuela de Mateo. Y Lucas nunca fue discípulo tampoco del Señor. Entonces, de los cuatro, el que tendría más autoridad en este caso es San Juan. Tanto que vamos a ver que Mateo da la impresión de que era un judío de la diáspora, por muchos de los términos que no hay muchos términos precisos. No parece un testigo ocular. Perdón, ¿qué diáspora, hermano? Diáspora, dispersión, gracias por la pregunta. Eran los 4 millones de judíos que vivían fuera del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel se considera que lo más que había era medio millón de israelitas, porque todo el mundo había ido a Miami, mojados y habían ido a todas las tierras. Ese volado no es nuevo, pues. ¿Y qué significa ácimos? Ahorita vamos, hermanito. El primer día de los ácimos, he tenido que traer esta enciclopedia bíblica para estudiar un poco las fiestas. Aquí tenemos que explicar esto porque si no, no entendemos qué es ácimos. La palabra ácimo significa sin levadura. ¿Y qué significa eso? Leemos un poquito. Eran duros, hermano. Tiesos. Lo que pasa es que se lo comían inmediatamente.
Lo hacían y lo comían, no era, si lo dejaban, era todo Era fuerte, bien, era todo Yo en fuerte. Meyugori, cuando fui a un retiro de silencio y de ayuno, nos daban solo pan y té, pero era un pan sin levadura. Y es pacho, parece focaccia, parece como pan árabe, pero que con un poquito se queda así atragantado. No se infla, es súper condensado. Es pesadito. Pesado. Aquí dice, fiestas anuales, la Pascua y los ácimos. La Pascua era una de las fiestas anuales más importantes. Tenía lugar la noche antes del 14 de Nisan, o sea, el 13 de Nisan. ¿Qué es eso de Nisan? El Nisan corresponde la segunda parte de marzo y la primera parte de abril en nuestro campo. Esa noche cada familia sacrificaba un cordero. Estamos hablando de la Pascua. Era un memorial del primero de aquellos sacrificios que tuvo lugar justamente antes de que Dios salvara a los israelitas de Egipto. En aquella ocasión, Dios pasó de largo por las casas de los israelitas, en las cuales la sangre del cordero había rociado las jambas y el dintel y había perdonado las vidas de sus primogénitos. En la cena pascual, durante la semana siguiente, se tomaba pan hecho de prisa y sin levadura, ese es el ácimo. También esto era un recuerdo de las preparaciones apresuradas realizadas por los israelitas para dejar Egipto. Recordaba asimismo el primer pan cocido con el nuevo grano, 4 días después de entrar los israelitas en Canaán. Al principio la Pascua se celebraba en las casas particulares, pero en tiempos del Nuevo Testamento era la principal de las fiestas de peregrinación que se celebraban en Jerusalén. Hoy se conserva como una de las fiestas judías más importantes. En el calendario, aquí hay una fotografía de la fiesta de las tiendas. Aquí están celebrando la Pascua. El calendario, la Pascua de los ácimos, después venían las primicias, la semana, Pentecostés, eran las fiestas más importantes. Ahora, como era la fiesta más importante, Jesús, con su sabiduría y su respeto a la ley, porque Él va a respetar las normas hasta donde se pueda, Él las va a respetar. Es algo muy hermoso de Jesús. Él dijo, yo no vine a quebrar la ley, he venido a darle su cumplimiento correcto. Y solo va a quebrar aquellas cosas que realmente estaban mal, lo demás Él lo cumple. Tanto que nuestro cristianismo católico tiene mucho que ver con el judaísmo. Y es más, mucho del cristianismo católico se ha enfriado con respecto a la herencia judía. Por ejemplo, esto no lo tenemos y esto es precioso. La fiesta de las tiendas. La fiesta de las tiendas es precioso. Y un día nos la va a contar. Era una de las fiestas, ya lo estudiamos en uno de los salmos. ¿verdad? Sí, yo me acuerdo. Shekinah. pero- No, Shekinah. No, esa es la tienda del encuentro con Moisés. No, esta es la tienda de los tabernáculos, de las enramadas. Era la fiesta que duraba una semana. La gente salía a los patios de las casas, ahí hacía una enramada y ahí comía y hasta dormían si era posible. Y según el libro del Deuteronomio, cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿y por qué no nos vamos a dormir en la casa y por qué no comemos allá adentro? Sí, lo vimos en el Lo vimos. 90 o algo así. Entonces, en el 118 también aparece, le vas a explicar, hijo, has de saber que nosotros fuimos errantes en el desierto. Y comienza. Entonces la fiesta de los ácimos, dice bien claro, era comer pan preparado a la carrera, y como no había tiempo de fermentar, hay que esperar un ratito, lo hicieron, se come, se tragantó un poquito, como dice, y hay que salir en carrera. Tanto que la orden era, cómanlo ya con la ropa de viaje, con el bastón y todo, lo comen de pie, no se sienten, era la orden, salgan en carrera. Y qué bueno, el pueblo obedeció, todo era simbólico. El dulce que hacían era un dulce en forma de ladrillo para recordar los ladrillos que ellos hacían allá. Las legumbres eran legumbres amargas para recordar la amargura que ellos vivieron durante esos 400 años. Todo eso tenía su símbolo. Entonces, la prisa con la cual se preparó aquel pan significaba la prisa con que Dios sacó al pueblo de Israel de las garras del pueblo egipcio. Era un hecho histórico, por eso cada detalle, qué lindo, mire, cada detalle iba indicando
tenía un símbolo, no era pongamos cualquier cosa y dale, de todas maneras lo importante es comer, no hombre, no era estar mueleando, era un símbolo, era una catequesis, cada detalle había un símbolo. Entonces el papá, la mamá iban instruyendo, qué lindo, a los hijos los iban instruyendo y entonces todos iban aprendiendo. Hemos perdido esa gracia. Hoy hacemos cualquier pachanga de las fiestas patronales, cualquier cosa hacemos. Por eso no tenemos profundidad en lo que hacemos. Ellos sí, ellos eran algo muy, pero muy importante. Dios mismo había dicho, le darás una catequesis. Las fiestas eran para dar catequesis. Claro, la fiesta de las enramadas era muy popular, se bailaba, se cantaba. Era la más alegre de todas, pero la más importante no era esta, era la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua se unió con la fiesta de los ácimos, porque los ácimos propiamente era el momento en que se comía pan sin levadura, era toda la semana. La fiesta de Pascua propiamente era un día donde se sacrificaba el cordero, pero se unieron las dos fiestas, ya en el tiempo de Jesús estaban unidas. Entonces, por eso dice el texto, el primer día de los ácimos significa que ya está la Pascua. San Juan, que lo vamos a estudiar un poquito, en el capítulo 19 dice, antes de la preparación de la Pascua, de los ácimos. Ahí da la impresión de que Juan indica que no fue en la Pascua normal, sino que fue un anticipo de esa Pascua. En cambio los sinópticos dicen, no, fue en la semana de Pascua. Y ahí se ponen, lo importante es que Jesús lo hizo, punto. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Ellos lo dicen con toda claridad, son los preparativos de la Pascua. Porque eso significaba todo una ceremonia, una religiosidad. Había que purificarse ellos. Nosotros lo intentamos cada vez que vamos a un retiro. Tienen que ir con 3 días de pan y agua, tienen que ir confesados, tienen que ir comulgar. Lo intentamos, pero a la gente se le olvida. Unos hermanos a las 6 de la mañana ya estaban en el McDonald's pegándose una gran forrada. Va, Dios los bendiga, yo los vi, va, bendito sea Dios. Es difícil. Miren, una de las cosas más tremendas, no sé si Beatriz se fijó, la hermana dice, bueno, van a salir todos en silencio, platicando y van todos para afuera. Qué terrible. Y yo me quedo viendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Solo la salida fue la silenciosa. Ya allá afuera ya. Un gran pachanga. Y yo estaba allá adentro, desde allá adentro, o sea, y el gran gelengue que tenían allá afuera. O sea, se supone que todos somos servidores de ¿dónde? Discípulos de ¿dónde? El discípulo, la primera característica es que aprende a obedecer, escucha para obedecer. ¿Qué cuesta? Y eso pasa con todas las parroquias del país, pasa con todas partes. Lo más importante, no lo hemos aprendido, obedecer al maestro. Un discípulo tiene que obedecer al maestro. No que cada quien hace lo que le da la gana, eso no puede ser. Entonces, los discípulos saben que hay que preparar, con todas las ceremonias que hay que tener, preparar la Pascua. Para ellos era el punto central de su espiritualidad celebrar la Pascua y en Jerusalén. El sueño de todo israelita era, si yo muero, quiero morir allí en Jerusalén. Era el sueño de todos. O sea, tenían un cariño, había una devoción. Qué lástima que no tenían una formación sólida como para haber defendido a Jesús en el momento clave. Tenían una buena devoción, había mucha piedad, había mucha procesión, mucho salmo, todo eso lo conocían mejor que nosotros. Qué lástima que en el momento clave no lograron discernir que Jesús era el Dios esperado y haber dado la vida por él. Es increíble cómo uno dice, ¿cómo es posible? Imagínense ellos que tenían todo ese conocimiento, toda esa piedad, todo ese cariño, le fallaron a Dios. Imagínense nosotros. Y el gran problema es que nosotros creemos que lo hacemos bien todo, que ya lo podemos todo, que no necesitamos de nadie, que ya todo eso yo lo conozco. Ese es el problema. Y tenemos un país ciego, un país que no abre sus ojos y que está bien cómodo, suficiente, ya lo sé, todo lo puedo, ya no necesito más. Ese es el problema. ¿Cómo le fallaron? Los discípulos tenían bien claro, hay que celebrar la fiesta más importante, la Pascua. Señor, ¿quieres que te hagamos los...? Por eso llevaba toda una preparación. Veamos el versículo 18. Jesús contestó, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro te manda decir, mi hora se acerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aquí entremos en un poco. Dice, él les dijo, vayan a la ciudad.
O sea, está en las afueras. Y díganle, ¿a quién dice? A un tal, digo. A un tal. Aquí dice fulano. A un fulano. Todo eso tiene su explicación. Se ha estudiado quién era ese fulano. Nicodemo, José de Arimatea, el papá de Juan Marcos. Hay varios personajes porque se sabe que, por ejemplo, en la casa de Juan Marcos, según Hechos 12:12, Jesús pernoctaba allí. Cuando iba afuera de Jerusalén, en Betania, estaba en la casa de Marta, María y Lázaro, pero adentro pernoctaba en la casa de Juan Marcos. Ahora, ¿por qué no lo dice el texto? Porque Jesús sabe que le va a acarrear problemas a esta persona. Si ya lo andan persiguiendo, por un lado, mire qué precioso, Jesús ya sabe que Judas lo anda taloneando. Entonces no quiere que nadie sepa dónde va a estar Jesús. No es por miedo, es porque todavía no ha llegado su hora. Por un lado no quiere que le interrumpan porque viene el momento precioso de la Eucaristía. No quiere que nadie le interrumpa. Por otro lado, quiere que ese hombre, esa persona que le va a prestar su casita, tampoco sufra problemas. No quiere que haya represalias para esa persona cuando Jesús se arme el gran escándalo. Vayan a la ciudad, está hablando de Jerusalén, a un tal, y díganle la palabra clave. El maestro dice, esta es la contraseña, mire, cuando uno estudia esto, había una contraseña. No le podía ir a decir a cualquier persona, préstame tu casa. Sabemos las costumbres de Jerusalén. En Pascua, todas las casas de Jerusalén pertenecían a los turistas. Mire qué preciosa esa costumbre. Estaban obligados los habitantes de Jerusalén a recibir a los turistas sin cobrarles nada. Era costumbre preciosa del tiempo de Jesús. Para ellos era un honor recibir a un visitante, porque sabía que eran peregrinos que venían de la diáspora precisamente a encontrarse con el Señor. Entonces, era un honor, hasta se disputaban. No, hombre, quédate en mi casa, yo tengo. No, que se vaya a la mía. ¡Qué bonito! Hoy es al revés, le cerramos la puerta, que hay que ver cómo sale, ver el problema de cada quien. Hemos ido bien lejos en la... Pero ¿y cómo le entiende al discípulo quién es tal? Era un tal. Ahora, vayamos un poquito. Gracias por la observación. ¿Quién es ese tal? Por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Es bien folclórico, tiene un montón de datos que no tiene el Evangelio. Leamos un poquito, dice 14:12. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, esto es bien importante, durante todo ese día se sacrificaban los corderos, el primer día, que en este caso, de acuerdo a los sinópticos, era el viernes, porque el día sábado no se hacía nada. Acuérdense que estaba prohibido todo movimiento, todo trabajo, entonces los sacrificios los hacían un día antes. Ya el sábado no hacían sacrificios, no hacían trabajos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, Jesús va a querer morir porque el cordero de Pascua ahora es Él. Y la sangre de los corderos era un símbolo. La verdadera sangre que salva al mundo es la sangre de Él. Cuando Jesús está muriendo a las 3 de la tarde, se oyen los balidos de todos los corderos que están siendo sacrificados. Pero ahora, el propio Cordero de Dios, como dice Juan Bautista, está muriendo y no da ningún balido. Es el propio, aquello ya quedó superado por la muerte de Jesús. Entonces, el primer día, cuando se sacrificaba el cordero, da este detalle que no lo da Mateo. Le dice a sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Jesús comió el cordero pascual. Hay gente que es vegetariana. ¿De dónde sacó eso? Si Jesús también comía chimbolos y cordero pascual, lo sabemos bíblicamente. Entonces envía a 2 de sus discípulos. Aquí ha habido una discusión, ¿eran 2 o eran todos? Porque lo que vamos a ver aquí es el señorío de Jesús y los 12 obedecen. Ya por lo menos a ese nivel sí habían llegado, ya no eran tan rebeldes como nosotros. Ya en este momento por lo menos sí le obedecen, todos están de acuerdo. A ver, ¿qué hacemos? ¿Saben uno de los grandes problemas que tenemos todavía? Hay 7 diáconos, hay 12 apóstoles, hay 72 discípulos. Y a la hora de trabajar, los dirigentes se encuentran solos. Bueno, la hermana que dirigió el retiro
tenía 2 colaboradores, los 2 desaparecieron y le tocó sola prácticamente echarme. Dice, yo no quiero seguir dirigiendo retiro. Mire, es mucho problema, primero me critican, dicen que yo sola quiero, yo les pido ayuda y me dejan sola. Es un lío. Todavía la obediencia no la hemos alcanzado. O sea, somos espectadores, nos gusta ver el show, pero no nos gusta integrarnos. Mire, aquí uno de los mensajes clave de esta primera sección es la soberanía de Jesús, que pone a prueba la obediencia de sus discípulos. Y ese es uno de los primeros grandes mensajes. Entonces, envía a 2. ¿Por qué no envió a los 12? Porque habían 2 que sí no le fallaban en obediencia, se destacaban, y sabemos hasta los nombres. Envía a 2 de sus discípulos y les dice, vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Había un montón de hombres llevando cántaros de agua. Síganlo. Se pudieron haber equivocado. Pero mire cómo Jesús, es indudable que se fraguó un plan para no ser detectado, para poder realizar la Pascua en tranquilidad. Ya todo esto estaba de acuerdo. Había un hombre que iba a andar con un cántaro por ahí dando vueltas, igual como ahora los detectives que se ponen a barrer ahí, a vender paletas mientras están viendo a ver el asesino que va a llegar. Igual ahora. Vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. No hay palabras. Y ahí donde entre, le dicen al dueño de la casa. O sea, hay un dueño de la casa, ha enviado a un criado con un cántaro de agua. No van a hablar nada, solo lo ven, ustedes lo siguen. Pero hay una palabra clave. El maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mi discípulo? Se lo dicen al dueño, y el dueño va a responder. Esa va a ser la palabra clave. El santo y seña. Mire, esas cosas son viejísimas. Cuando uno estudia esto dice, qué precioso, cómo Jesús preparó estos detalles. Eso es indudable que los demás discípulos no sabían todo esto, tanto que ni van a entender qué estaban pasando, pero obedecieron. Él les enseñará el piso superior, una sala grande ya dispuesta y preparada. Hagan ahí los preparativos para nosotros. ¿Qué significaba? Pues preparar el cordero pascual que llevaba el montón de guilinduque. Se sabe exactamente qué era lo que se comía en ese momento. Todas las frutas, las mermeladas, todo lo que había que disponer, el tipo de pan, todo. Cada una de esas cosas tenía un símbolo. Entonces, todo eso había que prepararlo fresco. El hombre, de alguna manera, se sabe por los videntes que la casa era de José de Arimatea, junto con Nicodemo. Se sabe que ellos tenían, sobre todo José de Arimatea, los 2 eran personas pudientes y tenían una casa grande, donde ellos tenían una fábrica de cosas de mármol, se sabe por los videntes. Y entonces prepararon esa sala grande y tenían varias salas. Una fue donde estaban las mujeres, porque los preparativos eran así, aparte las mujeres, aparte los hombres. La sala más grande se la dieron al Señor con sus 12 apóstoles. Las mujeres estaban en otra sala. Cuando ellos llegan, dice que tenían ese montón de esculturas de mármol, tenían una cantera de mármol. Por eso la tumba de José de Arimatea era una tumba excavada en mármol, donde va a ser enterrado Jesús. Entonces, cuando llegan a esa sala, habían cubierto con un montón de esculturas de mármol para que nadie desde afuera vieran lo que estaba pasando adentro. Todo eso lo sabemos hoy. En el momento aquel no sabíamos eso. Ahora, el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Porque habían varias salas. Y era una sala en un piso superior. Hoy sabemos que inclusive había un piso, especie de sótano, donde se guardaban todos los utensilios. Donde pueda comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Hagan ahí los preparativos para nosotros. Van a estar los 12. Sabemos que María Santísima estuvo también en ese lugar en el momento de la Santa Eucaristía, que después lo vamos a ver. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Eso del cantarito, eso no lo toma San Mateo. ¿Y por qué no lo toma? Precisamente no lo toma porque él tiene una intención. No le interesa contar toda la historia, le interesa dar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? La soberanía de Jesús y la obediencia de los discípulos. Ese es el mensaje que está lanzando San Mateo.
Marcos no, es un periodista que está relatando y ahorita le pasó una llanta y le han sacado las tripas qué terrible esos periodistas, ¿verdad? Le están sacando y solo están enfocando y nadie hace nada. No, espérate, ahorita está la toma, espérate, la toma. Uno dice, qué terrible la inconsciencia que llegó el periodismo en nuestros países. Le interesa más sacarse el premio de fotográfico porque vio a un que le están abriendo todo y no ayuda. Hasta después que ya terminaron todo el video salen corriendo a avisar al 911. Qué terrible. San Marcos es un periodista que está relatando los hechos tal como los conoció. Él oyó la catequesis de San Pedro, entonces está oyendo la catequesis y la escribe tal como la escuchó. San Mateo la está elaborando. San Mateo suprime muchos de los detalles. Dice, San Lucas le ha copiado bastante a San Marcos. ¿Dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y les enseña. San Juan hay un poco de diferencia. Él no menciona esto, esta escena que estamos hablando, no la menciona San Juan, porque él se va directamente ya al prendimiento de Jesús. Ya la preparación de la Pascua, la Eucaristía como tal, no la menciona San Juan. Es una escena propia de los sinópticos, sobre todo de Mateo y Marcos. Volvamos a nuestro texto ahora. Vayan a la ciudad a un tal y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Detengámonos en esta frase, mi tiempo. Esa es una palabra clave, no solamente una frase para que le puedan abrir las puertas, sino una frase para el inicio de su entrega a Jesús. Veamos algunos textos que nos van a ayudar a entender esto. Jesucristo, desde el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, va a decir en el 2:4, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Al principio Jesucristo se niega a hacer actos públicos, porque su hora, él sabe que, ¿cuál es la hora de Jesús? Al nomás comenzar todos los milagros, comienza a correr el tiempo. No es una hora de 60 minutos, es la hora de su pasión. Y Jesús dice, si yo comienzo ya el momento, quiere decir que hay que arrancar esto y la cosa ya, hay que caminar hacia Jerusalén. Entonces dice, todavía no ha llegado. Pero qué lindo Jesús, qué tan grande es su amor y su obediencia a su madre, que anticipa la hora de la pasión. No está anticipando la hora de los milagros, está anticipando la hora de la pasión. Para Jesús la hora clave es el momento de la crucifixión. Esa es la hora de Jesús. Ese es su tiempo. Ese es su tiempo. Y todo está medido. Fíjense, es interesantísimo estos detalles, cómo Jesús va revelando eso. En el Evangelio siempre de San Juan, va a estar hablando de eso, de la hora de su pasión. Tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 6, Jesús habla de eso. Va a hablar Jesús tomando la palabra, en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por sino que lo voy a hacer al Padre. Lo que hace Él también lo hace igualmente. Y comienza a relatar cómo Él va a ir llegando a la hora de su pasión. Esto es bien importante, porque Jesucristo, en el capítulo 13, por ejemplo, nos adelantamos un poquito, en el 13. ¿De quién? ¿De quién? ¿De Juan? Siempre Juan. ¿13 cuánto, hermano? Por ejemplo, en el 12:23 dice, Jesús le respondió, ha llegado la hora. Durante todos los capítulos anteriores, el 6, el 7, el 8, Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora. Pero ya en el 12 es consciente y dice, ha llegado la hora. ¿De qué? De que sea glorificado el Hijo del Hombre. Ya estuvo. Jesús ya es consciente y dice, bueno, ya se terminó los 3 años de vida pública, ahora entremos en esto. Y fíjese qué interesante, lo declara en qué consiste la hora. En el 24, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Está hablando de su propia muerte. ¿Qué significa la hora para Jesús? Mi tiempo ha llegado. Cuando le dice esta palabra clave al dueño de la casa, está diciendo, mi hora de morir ha llegado. Era una palabra clave. Los discípulos no lo habrán entendido totalmente, lo dice el texto. Ya en el 13,
versículo 1, 13:1 dice bien claro, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, está hablando bien claro de la muerte. Toda la obra del Evangelio de San Juan está basado en ese momento declaratorio, desde el principio hasta el final, la hora de la entrega. Para Juan es el momento glorificante de Jesús. Mire, hermano, y aquí en el 27 dice hasta las mismas frases que va a decir, Padre, líbrame de esta hora. Pero si Correcto. he llegado a esta hora para esto, Correcto. Padre, glorifica tu nombre. Lo Correcto. que dijo en el huerto, ¿verdad? Entonces, hay un momento de tensión en la entrega de Jesús y se siente como que si Jesús fuera a retroceder. ¿Por qué da esa impresión Jesús? Porque Satanás se lo va a decir bien claro. ¿Por qué vas a morir por esta gente desagradecida? No lo hagas. ¿Y cómo vas a cargar con tanto pecado? Y Jesús entra en una crisis de ver, realmente le presenta toda la ingratitud de todos los hijos de todos los tiempos. Y Jesús se siente mal y dice, ¿para qué morir? No vale la pena morir por esta gente desagradecida. Tenía razón, fíjese que Satanás es tan astuto que le muestra una verdad. Es el padre de la mentira, pero en este momento le muestra una... De verdad, somos ingratos. Y hace tambalear a Jesús en su deseo de entregarse, porque dice, no vale la pena por esta gente. Para ellos es más importante su mujer, su marido, sus hijos, el terreno, la propiedad. Es más importante todo que yo. Dice, no vale la pena, ni me van a dar las gracias. Entonces Jesús parece que, pero dice, no puedo hacer. Se lo va a decir, por ejemplo, cuando Pedro saca el pedazo de espada, el pedazo de cuma que tenía, ¿verdad? Y voló la chorontoca, la oreja al criado. Le dice, deja, ¿acaso no voy a beber el cáliz que mi padre me da? En el capítulo 18. Jesús está bien claro que la hora ha llegado. Entonces, para Jesús, estos textos son clarísimos. En el 18:11, vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, no la voy a beber. Uno ve el esfuerzo de Jesús de ser obediente. La copa, el cáliz del sacrificio. Volvamos a nuestro texto otra vez. Ahora bien, mi tiempo, cuando habla del tiempo, está diciendo esa hora, está cerca. Uno dice, ¿por qué los teólogos han insistido en que Jesús no sabía que iba a morir? Si Él lo declara una y otra vez. Eso sería hacer de Dios, de Jesús, una persona que realmente no dominaba. Fíjense una cosa, todos los textos que estamos estudiando nos indican la soberanía de Jesús sobre la pasión. Mi tiempo está cerca. Él está dominando, Él está haciendo los preparativos. No es que de pronto, ¿dónde viene? Soldado, para mí, ¿por dónde salgo? No, es que no lo sorprendieron. Mire, hasta cuando me da la impresión a mí, cuando usa este tal, y en el otro que leímos, como que Jesús ya se había puesto de acuerdo con ese dueño de esa casa. Claro que sí, ya estaban de acuerdo. Ahora, estaban de acuerdo, por eso la frase clave que le va a decir, mi tiempo está cerca. El maestro dice, porque había un montón de maestros. Había un montón, todos los que enseñaban eran maestros, diferentes pero eran maestros. Pero este maestro tiene una frase clave, mi tiempo está cerca. El maestro dice, mi tiempo, pasen adelante. Era la frase, más que conocer a los discípulos, era la frase clave, porque había entre los discípulos un traidor. Pero esa frase indudablemente no la conocía Judas. Por eso no mandó a los 12, porque le va a dar la clave a 2 nada más, a Pedro y a Juan. Entonces le van a decir, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Solo eso. Y uno dice, qué buena la obediencia de aquello. ¿Y qué más? Y si me pregunta, solo eso diga. Y dijeron la frase, inmediatamente el hombre, ya estaban de acuerdo en que esa frase, tanto que lo que dice Beatriz, cuando el hombre lo sube, ya estaban preparadas las sillas, todo lo que iban a utilizar, la jofaina, las toallas para lavar, ya todo estaba preparado. De hecho, no dice que salieron en carrera a buscar. Mire, a veces nos cuesta mucho. Una hermana muy simpática dijo, bueno, yo voy a dar el café, voy a dar tantas libras de café, voy a dar tantas libras de azúcar. Y el desorden que a veces tenemos, a la hora del retiro, fíjate que no pude traer el azúcar. ¿Y cómo? Salir en carrera de un retiro a buscar café, a buscar azúcar a esa hora, qué terrible. Yo entiendo lo que cuesta, ya de por sí cuesta un retiro, pero con estos desaciertos.
Imagínense si salen con eso, mire, y el agua no la trajeron, y la jofaina, y no trajeron una toallita para limpiar los pies, y el cordero, ¿qué pasó? ¿Quién lo iba a traer el cordero? Qué terrible, ¿verdad? Mire, los seres humanos nos cuesta. Nos cuesta, tenemos celulares, podemos comunicarnos. Mire, si no puedo, mire, no voy a poder llevar el café, búsquenlo por otro lado, lo compramos, pues, de alguna manera, pues, ¿verdad? Pero cuesta comunicarnos. Aquí vemos ya el grupo era bastante crecido, los preparativos ya estaban, aquellos solamente llegan a los detalles. ¡Qué lindo! Jesús confiaba y lo pudieron hacer bien. Mi tiempo está cerca. En tu casa era propiedad probablemente de José y de Mateo, según los videntes. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Aquí vemos una de las cualidades de Jesús. Las fiestas principales eran con Jesús. Voy a detenerme aquí. Hace 3 o 4 años, el Señor dijo, quiero celebrar la Semana Santa con los míos, con los 12 que estaban en ese momento. Ninguno, no es que yo tengo que ir con mi mamá, tengo que ir con mi papá, tengo que ir a la playa, yo voy a estar en Miami, voy a estar en Tierra Santa. Pasó, no se pudo. Nos volvimos a reunir a la semana siguiente y el Señor dijo, si supieran cuánto los extrañé, tenía regalos para ustedes. Pero la gente tiene regalos más importantes en Miami, en Tierra Santa, con su marido, su mujer, sus hijos. Nos había pedido que el Jueves Santo en la mañana estuviéramos ahí un ratito con Él. Quería hacer unos regalos, simplemente nunca supimos qué regalos eran. Así de fácil nos perdemos las bendiciones. Y no las semanas antes de Él, pues, y solo te pidió un ratito, ahí tenés todo el resto. Pero no, es que mire, ¿y por qué no lo hace antes Jesús? Que lo haga una semana antes, porque la semana es, ya no voy a estar aquí. O sea, ¿le vas a dar indicaciones al Señor? ¿O tú le vas a ordenar la agenda a Dios? Él te pidió su día, precisamente, un rato en la mañana, quería hacer una ceremonia. Yo dije, qué terrible que nos perdamos las bendiciones de Dios por no aprender a sacrificar. Ahí te vas el Jueves Santo en la tarde, hombre, para donde querrás, el viernes, ahí te vas para agarrar el jet y te vas para Miami, donde querrás. Dale ese tiempo a Dios. ¿Y cuántas veces estamos intentando hacer una ceremonia así, íntima, con Jesús? Prepararla bien, con ayuno, oración, vigilia, una cosa preciosa, una preparación como la que hubo ahí. Deberíamos repetir esa escena. Hemos convertido la Semana Santa en un folclore, puro turismo. Vámonos a tomar fotografías. ¿Cuál es la mejor alfombra? Venite, que esta está bonita, tomarle fotos. Aquí quiero salir yo. Vaya. Lo mejor es que nos dieran vacación en esas fechas y que tal vez inventaran otra vacación así de vagancia, pues. Pero que si no hubiera vacación en eso, entonces cada rato y se viviera mejor. Y la gente está esperando la Semana Santa no para encontrarse con Jesús, sino para encontrarse con la botella de licor, la playa, el sol, mar. La gran promoción que se hace, ¿cuál es? Viene verano. Bikinis al 2x1. Esa es toda la cuestión, pues. Y hermano Ricardo, y usted sabe que una vez el hermano Luis dijo que la palabra verano era compuesta por verano. Bueno. Con las tangas. Esa ya es una interpretación. Ay, no. A saber, pero una interpretación que ya le dieron después, ¿verdad? Una interpretación que ya le han dado a la cuestión. Pero de hecho, en la Pascua, el miércoles de ceniza, Jesús le muestra a Santa Faustina todas las cochinadas que se hacen antes de entrar al miércoles de ceniza. Porque es el martes de carnaval, entonces hay un gelengue horrible, pues, ¿verdad? Mardi Gras. Es terrible, si es el día antes de entrar en Cuaresma. Es una ofensa que la hacen a propósito, pues, porque ellos piensan, hoy hago todo, como no voy a poder hacer nada en 40 días, hoy me doy la gran bacanal, mañana llego y me pongo la crucita de ceniza. Ese montón de gente que está ahí, mentira. Mire, Jesús es Dios y le muestra a Faustina, mira todo el pecado con el que se me ofende en el mundo entero antes del miércoles de ceniza. O sea, lo hacen con una preparación, como ya no voy a poder hacer nada, entonces démonos gusto ahora y mañana ya nos portamos bien. Es increíble. Es Mardi. No, hermano Ricardo, y mañana nos vamos a poner la cruz de ceniza. No nos portamos bien, sino que nada más es un símbolo de amuleto. Símbolo externo. Entonces, pensemos, la preparación que deberíamos tener en este momento nosotros.
El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. El maestro quiere celebrar en la intimidad, le da prioridad a sus discípulos. Tenía un montón de gente que lo seguía, la muchedumbre, sí, pero él le da prioridad a los discípulos. Y qué lindo, Jesús en los momentos más íntimos come con ellos. Miren, cuando nosotros comemos, así celebramos, nos estamos pareciendo a Jesús, y ojalá habláramos de las cosas de Jesús. Entonces deberíamos tener comunidades donde se celebren comidas, pero para hablar de Jesús, para estar hablando de santos, para estar hablando de... Esto haría un crecimiento. Nosotros somos equipos de estudio bíblico, y Jesús no vino a formar equipos, vino a formar una comunidad de discípulos que permanezcan con Él, que estén en la intimidad, a los cuales les enseñe en privado, les explique en privado, come con ellos. Esa es la verdadera forma de vivir de Jesús. No es solamente recibir una formación de vez en cuando y salir huyendo cuando viene el examen. No, ¿verdad? No es el punto de Jesús. Con mis discípulos, versículo 19. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El texto recalca la obediencia de los discípulos. Hicieron lo que Jesús les había mandado, sin cuestionar. El gran problema es que nosotros cuestionamos demasiado a Dios. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué la otra? Nos cuesta obedecer. Hicieron lo que les había mandado y se sacaron 10. Al menos en ese momento se sacaron 10. En todos los preparativos. Entremos un poquito, todavía tenemos tiempo. Veamos la segunda sección. Anuncio de la traición de Judas. 20. Siempre en 26:20. Sigamos. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Eso sucede, según el texto, en el mismo día. El primer día de la semana, ¿a qué horas se cargaba el agua? ¿A qué horas se iba a los pozos? En la mañana. Ese es Era cuando iba a ir el hombre con el cántaro. La hora del cántaro era tempranito. O sea que lo despachó de inmediato. Cuando fue al amanecer, los mandó a que buscaran. Ya era una cosa normal, nadie sospechaba que andaba con él, porque era normal a esa hora andar acarreando agua. Lo de la samaritana, que fue al mediodía, eso no era normal. Ella fue al mediodía porque muchos la chuleaban, muchos la molestaban. Entonces fue cuando nadie iba a tomar agua del pozo. Ella iba a estar sola, por eso fue al mediodía. Pero lo normal era en la mañana. Entonces este hombre con el cántaro fue en la mañana. Se ha pasado todo el día en la preparación, un día de preparación, mire qué interesante. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. ¿A qué hora se hacía la cena pascual? A las 6, hermano. De las 6 sin llegar a la oscuridad de la noche. Eso tendría que hacerse entre 5, 6 de la tarde, 7 de la noche. Depende a qué horas oscurece allá, ¿verdad? Quizás que es cuando oscurece tarde. Acuérdese que estamos ha cambiado mucho el clima también, sí. No solamente por la distancia geográfica, sino... Podría ser, ¿verdad? Entonces Porque era... por unos ayunos que tienen que son de 6 a 6, por eso yo dije tal vez a 6. No, es que el día terminaba, habían varias maneras de contar el día, que ese es otro lío que nos cuesta entender a nosotros. Los romanos iniciaban igual que nosotros a las 12 de la noche, ahí iniciaba el día, ese era el cómputo romano, pero los atenienses no, y los hebreos le copian a los atenienses, ellos contaban a las 6 de la tarde, pero en la diáspora no se contaba así, en la diáspora se contaba a las 6 de la mañana, era un lío de horarios. Entonces por eso estamos leyendo el cómputo popular que tenía San Mateo. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, pero normalmente en Jerusalén era las 6 de la tarde, terminaba el día y a esa hora comenzaba la cena pascual propiamente. Versículo 21. No, a ti. Al atardecer, no. Y mientras. Y mientras 21. comían, dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vuelve a aparecer la figura de Judas. Jesús está consciente, está anunciando todo lo que va a pasar, nada le es desconocido. Mientras comían,
¿cómo es que comían? ¿Cómo es que, sentados así como estamos nosotros, sabe Leonardo da Vinci, que perdone donde quiera que esté, con Miguel Ángel y todos los demás? Es increíble, no conocieron los textos y las costumbres orientales del tiempo de Jesús. Era regla que en la Pascua se recostaban. La Pascua original fue de pie, no fue sentados. Pero en la Pascua, ya en la tradición, era descansar, porque ya solo recordaban el hecho, pero era para que pudieran disfrutar mejor de ese momento. Jesús estaba recostado, no estaba sentado como lo pone Leonardo da Vinci. Era la última cena y todo lo demás. recostado, hermano? Recostado sobre divanes, sobre canapés. Ah, Entonces se Era como recostaba. en el piso, ¿verdad? Con los pies afuera. Era costumbre de los romanos. Sí, los como romanos comían los sobre romanos. almohadones Sí. se recostaban, y entonces habían un plato, unos platos redondos, y ahí ponían todas las salsas. Y entonces el pan, ese pan ácimo, lo mojaban, la lechuga y todo lo mojaban y ahí comían. Entonces, como estaban casi pegados, había uno aquí, había otro aquí, iban dando la vuelta. Entonces, el plato con esa salsa, que se llamaba soré, la comían 2 o 3. Y normalmente los que comían en el plato eran los más cercanos siempre, ¿verdad? El brazo derecho, el brazo izquierdo. Estaba Pedro, estaba Juan y ahí estaba Judas también. Indudablemente Jesús va a utilizar un gesto que para todos era muy común. Dice, mientras comían, dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Eso creó un desparpajo. Veamos la reacción del 22. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Palabra del Señor. Fijémonos en la pregunta. Todos dijeron la misma pregunta. Y le llaman Señor. Porque cuando Judas va a preguntar, no le llama Señor, fíjese. La palabra Señor significa mi Dios. Pero para Judas ya no era su Dios. Todos los demás dijeron, Señor, ¿seré yo acaso? Miren, esto fue algo terrible. Dicen los videntes que fue un momento muy duro para los discípulos. Se palidecieron, se entristecieron muchísimo, dice el texto, porque ninguno de ellos quería hacerlo. Nadie se le ocurrió. Todos pensaban que eso podía ser, pero en lo de que alguien fuera. externo. Pero que uno de ustedes fue decir una abuelada. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno. O sea, entraron en dudas. ¿Soy yo, Señor? O sea, ninguno hubiera querido hacerlo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 23. Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Palabra del Señor. Veamos un poco las costumbres en el Éxodo, en el capítulo 12, versículo 8. 12:8 del Éxodo. Dice, esa noche comerán la carne, la comerán asada al fuego, con ácimos y con hierbas amargas. Y sigue diciendo, no comerán de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con sus cabezas, sus patas y sus vísceras. No dejarán nada hasta la mañana, pero si sobra algo, al amanecer lo quemarán. Volvamos a nuestro texto otra vez. ¿Cuál es ese? Estamos en Éxodo 12:8. 12:8. Éxodo 12:8. Ahora bien, volvemos a nuestro texto. Dice, él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Una cosa tremenda. ¿No se dieron cuenta los demás discípulos? Jesús es alguien increíblemente prudente. Lo dijo para que se supiera que sí lo sabía, pero no lo dijo de una manera de descubrir a Judas. Si no, lo agarran a trompones ahí, lo sacan, etcétera, se arma un relajo. Fíjense que nadie se enteró. Lo dijo de tal manera que lo oyera él, que lo oyera Judas. Jesús sabía eso, estaba eso anunciado. Miremos el salmo que nos habla de eso, en el Salmo 41, versículo 10. ¿Alguien lo encuentra? Salmo 41:10. ¿Alguien lo lee, por favor? Salmo 41, versículo 10. Hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, mi compañero de mesa me ha traicionado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire,
Salmo 41 es tremendo. Que va, eso es El 9 dice, Hermano, y esto fue en la época de David. sí, mire, es ¿cómo increíble. anuncian, ya? Todo, por eso Jesús tiene toda la razón cuando dice, la ley, los salmos y los profetas hablan de mí. Y qué linda la catequesis cuando se la explica a los discípulos de Maús, les explicó todo esto. Les fue leyendo. Para Jesús era fácil hablarle de estos textos a los discípulos porque ellos se podían los textos de memoria. ¿Se acuerdan del Salmo 41, versículo 10? Y todos, híjole, sí que ahí está todo. Mire, si estudiáramos el Salmo 41, en el 8 dice, los que me odian se juntan a difamarme. La reunión de los sumos sacerdotes. Me achacan la desgracia que me aqueja. Lo acusaron de ser el culpable de la desgracia de Roma. Me achacan la desgracia que me aqueja. Un mal diabólico se abate. Jesús sabía que eso era producido en Judas por Satanás que entró. Un mal diabólico se abate sobre él. Ahora que se ha acostado no se levantará. ¿Qué está diciendo? Los que lo están acechando a Jesús están hablando de esto a él. Un mal diabólico lo está aquejando. Y era correcto. El mal diabólico es el que estaba en Judas. Ahora dice, hasta mi amigo íntimo. Mire, esta palabra es durísima. Mi amigo íntimo. Dos palabras. Amigo íntimo. El de confianza. De hecho, la posición que ocupaban en la comida tenía que ver con la amistad que cada quien tenía. Y él tenía que estar cerca para mojar el pan. Judas estaba cerca. O sea, el plato ese mismo lo compartían. Lo entre compartió. tres. Y el que compartía eran los íntimos, precisamente. Todos hubieran querido compartir el plato de Jesús. Pero Jesús había delegado Pedro, Juan y Judas. Estaba en el grupo de los íntimos. Y el texto dice, hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba. Le confió todo, le confió el dinero, le confió el grupo. Mi compañero de mesa me ha traicionado. Entonces uno dice, qué tremendo esto. Ahora bien, Jesucristo hubiera querido que eso no se diera. Jesucristo hubiera querido que eso no se diera. Volvamos al capítulo 13. ¿13 de quién? De Juan. Juan 3. Y vamos a ver en esta confusión cómo los discípulos comienzan en el versículo 23. 13:23 de Juan. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Leamos hasta el 28, por favor. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Palabra. Mire, es indudable cómo Jesús manejó todo desde el principio hasta el final en su pasión. Lo sabía todo. Ahora lo que sorprende de Jesús, entre otras cosas, es la calma, cómo todo lo estaba... No se disparó. No se disparó, no se perdió. Si se pierde, era porque se enojaba. Si se enoja, simplemente se hubiera salido. ¿Cómo pudo llegar hasta el final dominando toda la situación como un director de orquesta? Porque no se perdió. Esa tendría que ser nuestra clave. Hermano Ricardo, ¿y por qué dice que cuando el Señor le dio el bocado fue que Satanás entró? Fue una señal. Fue una señal, expliquemos eso un poco. Vayamos despacito. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, está hablando del mismo Juan, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro, que estaba un poquito más allá, le hizo una seña. Pedro no estaba pegado a Jesús. Pegado a Jesús estaba Judas. Imagínense el honor de Judas. Pregúntale de quién está hablando. ¿Por qué? Porque Pedro no ha entendido quién es. Oyó que alguien lo va a entregar, pero no sabe quién es. Entonces, como Juan estaba más cerca, le dice, pregúntale quién es. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Pero es indudable que todo esto lo están hablando en voz baja.
le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús hace un gesto de confirmar que Judas lo ha decidido. Y Jesucristo espera que en ese momento Judas renuncie a lo que va a hacer. No, Señor, yo no quiero. Porque Judas está escuchando todo el diálogo. Porque está pegado. Aquel a quien Judas tuvo el chance de decir no, pero lo aceptó. Y no se afligió, ¿verdad? Uno dice, ¿y por qué no se afligió? Tenemos que explicar eso a nivel espiritual. Si alguien está poseído por Satanás, ya no piensa. Ya no piensa, simplemente ya se entregó. Él ya lo ve tan normal, lo entrega. Era el último momento para poder decir, no quiero hacerlo. Si lo hace, ahí hubiera terminado, hubiera sido otra la historia. Pero Judas lo aceptó. Satanás, como vio el aceptamiento de Judas, el demonio entró. Estaba sellado. Es increíble cómo podemos estar junto con Jesús, comiendo con Jesús y dejando entrar a Satanás. Eso pasó ayer en el retiro, por ejemplo, sí. Tengo una pregunta, pero entonces Juan, ¿Por qué no? ¿sí se dio cuenta o no? Porque Juan sí lo sabía. Entonces solo él lo escuchó y todos los demás. Los demás, lo dice el versículo 28, ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. O sea, Juan sí sabe, porque lo escuchó directamente de los labios de Jesús. Por eso es más creíble la pasión de Jesús según San Juan, porque él estuvo bien cerca en estos detalles. Ese es el que está a la mesa al lado de Jesús. Al lado de Jesús, y pudo recostar su pecho y que estaba bien cerquita. Estaba del lado, según esto, Judas estaba de espaldas a Jesús. Y cerca del pecho, porque Jesús estaba recostado, cerca del pecho estaba la cabeza de Juan. Pudo recostar su cabeza y le pregunta, maestro, ¿quién es? Aquel que le dé el pan, y se lo dio a este. Juan sí lo supo, los demás, uno dice, qué prudencia de Jesús. Para decir, miren, este bandido que está aquí. Hermano, Mire, ¿sí? yo siempre me he preguntado si ahí no hay como un símbolo de la Eucaristía recibida indignamente. Eso es exactamente eso. Sí. ¿Cuánta gente? Yo le he contado en varias señales que como aquella escena donde están sacando un demonio, están haciendo un exorcismo en una iglesia en Italia, y el sacerdote le dice, ¿quién te metió en ese cuerpo? Le digo, aquel que ahorita está tomando la Eucaristía. Y el padre dice, pero no puede ser, ¿cómo es que está tomando la Eucaristía? Y el diablo le dijo, qué tonto eres, lo hace solo para engañarlos a todos ustedes. ¿Cuánta gente puede estar tomando la Eucaristía para engañar? Es sacrilegio, ¿eh? Sacrilegio terrible. Jesús se lo dice a Santa Faustina, ¿cuántas veces voy a muchos cuerpos y no quisiera llegar porque no están preparados ni me quieren recibir? Jesús lo sabe. Entonces el hecho de la Eucaristía no soluciona el problema. Si está mal tomada, al peor, al revés sale. Sí, hermano, a mí me contaron de una señora que decía, no sé qué tomar la Eucaristía para que no se dé cuenta el marido que uno le es infiel, imagínate. Yo he escuchado frases que dicen, ¿Qué mire, cosa más terrible? mire, yo he escuchado gente que dice, para que no me critiquen me voy a levantar. Sí. Para que no me critiquen, o sea, no lo hacen por amor. Esto nos lleva a una consecuencia. Tenemos que evangelizar este país. Pero hermanas, tenemos que reunirnos en grupos. Esta cantidad de grupos tienen que crecer. Mire lo que va a decir la primera carta a los Corintios. En el capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios 15, 3. A ver si lo logramos encontrar por ahí rapidito. Primera de Corintios, ¿cuánto? Sí. 15, 3. En primer lugar les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Sí, Hasta ahí. palabra de Dios. Porque les transmití en primer lugar lo que a mi ver que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Todo esto que está pasando estaba escrito, lo vemos por ejemplo en el Salmo. Entonces esto no fue accidental. Ahora, la gran respuesta de Jesús es, a ese que me entrega más le valiera no haber nacido. Jesús no hubiera querido. Jesús dice, mi amigo íntimo, hubiera querido, y lo hace a través de los videntes, sabemos
que Jesús llora delante de los pies de Judas, diciéndole, hijo, le dice, hijo, todavía, no te condenes, hace un año supe que me ibas a traicionar, ¿qué quieres que haga por ti? Dímelo, lo haré. Pero, o sea, lo amaba. Y qué tristeza, por eso es más grande el dolor de Jesús de ser traicionado. Pero ahora ya el momento ya llegó, ahora lo está declarando, aunque con un sigilo todavía, pero ya Juan le va a quedar grabado. Todos los demás vieron que Judas se levantó y no supieron. Como tenía el dinero, dice Juan en su momento, creyeron que a comprar churros a la tienda iba. Se olvidaron los churros, el café, el azúcar. Dice, pensaron que iba a comprar algo que se había olvidado. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y nadie, uno dice, qué prudencia de Jesús. Ahora, pero llegará un momento en que todo se sabrá. Ahora, inclusive con este que lo va a traicionar, todavía le guarda un respeto. Uno dice, ¿por qué nosotros no somos así, de sigilosos, de respetuosos con los demás? Volvamos a nuestro texto. Lo que decía Manuel, o sea, el sacrilegio de la Eucaristía es horrible. ¿Cuántas veces lo hacemos? Está en la mesa con Jesús, pero no para alabar, sino para traicionar. Veamos el texto. A mí me toca, pero ¿cuál número era? 24. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Palabra del Señor. Jesús lo declara, no hay vuelta de hoja. El Hijo del Hombre se va. Esa palabra se va es clave. Se va. Como está escrito de él. Pablo lo dice como murió, como en las Escrituras. Pero ay de aquel por quien, ese ay es una maldición. Las maldiciones de Jesús, por ejemplo, en el capítulo 23 de San Mateo, ay de ustedes hipócritas, ay de ustedes fariseos, ay, las 7 maldiciones a las 7 acciones más horribles que tenían los fariseos. Cuando dice de Corazín y Betsaida, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, es una maldición y Betsaida nunca más volvió a aparecer. Ahora dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. No nació para eso. Esto, sobre todo en Semana Santa, se da mucha confusión con el Evangelio de Judas, que ya lo hacen casi santo, lo quieren canonizar, un montón de cosas raras. No. De la película esa que pasa, el Evangelio de Judas, y hay un libro y toda la historia. Y que ya dicen que no, que Judas fue un héroe, que si no hubiera sido por Judas, Jesús no hubiera llegado a la gloria. Él le ayudó. Ay, no. Es terrible. Por eso uno tiene que ser muy fino, no andar leyendo ni viendo cosas que no. No, el texto es bien claro. Miren lo que dice Jesús, no dice es un santo. Esa gente no ha leído el texto o no lo quiere leer. Por eso, mire, hay gente que lee un montón de libros raros y no lee la Biblia. Y no lee la Biblia. Mire, hermano, pero es que dicen, y leen el Código Da Vinci, los caballos de Troya, y leen un montón de tonterías. Más le valdría a ese hombre, no, es clarísimo Jesús, más le valdría no haber nacido. Versículo 25. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré acaso yo, maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. Palabra de Dios. Ahí fue la diferencia que le dijo maestro y los otros le dijeron Señor. Es correcto. Y eso no lo escuchó todo el mundo. Miren, es increíble que no se dieron cuenta los discípulos del cambio, de todo lo que estaba pasando. Uno dice, todavía les hacía falta discernimiento. Porque solo el hecho, por ejemplo, lo que pasó en el retiro ayer. Claro, si era un retiro que intentamos que fuera el retiro, la madre de todos los retiros, donde se iba a iniciar la mejor etapa del Salvador, el cambio definitivo. Satanás no iba a estar bailando. Ese retiro costó como no tienen idea. Costó.
Pero mire, la gente no quería, ya no quería. No, hermano, yo tiro la toalla, yo no quiero dirigir el retiro, yo no quiero colaborar, yo no quiero. Montón de gente, hermano, mire, todo el mundo diciendo no al final. Costó muchísimo. ¿Por qué? Si hubiera sido un retiro igual de los de las parroquias, etcétera, etcétera, pues no pasa nada, se arma bien fácil y toda la cosa. Pero costó muchísimo. Y pedimos ayuda a todos los ángeles, bajamos a todos los ángeles del cielo, a los santos, los mártires, etcétera. Y al final comienza el retiro y un montón, mire, solo para poner el equipo de sonido nos tardamos casi 4 horas, una cosa que se hace en media hora. Fallaba y no querían. Mire, y todo el sábado en la tarde, eran las 7 de la noche y no podíamos conectar un equipo de sonido. Y que no este cable no es, y por qué si este es, y por qué no suena. Mire, es increíble, 4 horas luchando, señores, por favor, Señor, no queremos ir a la casa. Señores, todo el mundo ya cansado, y no sonaba. Bueno, y no terminamos de ponerlo. Y el hermano, mire, hermano, gracias, no se preocupe, déjelo así. Y le digo a Ricardo, tenés que ir temprano, ese volado no funciona. Y un equipo que se conecte en media hora. Después que la comida no llegó, que no había café, que no había azúcar, que se comió un térmico, que las regletas no servían, un relajo que se armó. Y una pesadez que empezó a entrar en el retiro. Yo me fui al Santísimo, el Santísimo se sentía una atmósfera bien diferente. Ya en el segundo tema, el tema de la tarde, perdón, hermano? ahí mismo en la Divina Providencia. Y cabal se sintió que entraron unas cosas. Pero unas cosas que se arrastraban, bien se sintió. Y la gente se comienza a dormir. Automático. Mire, comenzamos a echar agua bendita, les dije a los 12 que se pararan, etcétera, que hiciéramos oración. Y sobre todo por fuera, para no distraer a la gente. El ambiente mejoró mucho mejoró el ambiente. Yo le dije, mira, Señor, los temas no están saliendo como los preparamos, Señor. ¡Pum! Señor envió un tema precioso, salió un tema precioso. Y el Señor dijo, esto es lo que tenía preparado para la tarde, pero lo anticipé. Muy bien, salió un tema precioso. Entonces uno se da cuenta cómo cuesta. ¿Por qué cuesta? Satanás no está bailando delante de un retiro que pretende ser el retiro clave para la salvación de este país. No está bailando al contrario, ataca con todo. Y si hay alguno que se distrae, todos estamos ahí, pero algunos estaban pensando tonterías. Entonces Satanás aprovechó y se metió. Hicimos sellamiento, sí, pero si alguien adentro entró todo desperdigado, está pensando tonterías, aprovecha y se mete. Si están en la mesa con Jesús, pero está pensando tonterías, el demonio se metió, aunque estemos frente a frente con Jesús. Es increíble. A mí, en mi ignorancia, yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que al Santísimo entren demonios? Yo no entendía eso. Con que entraron demonios en la mesa con el mero Jesús ahí, y no van a entrar. Si alguien entró con cochinada en la cabeza, aunque esté delante del Santísimo, entran suciedades. Es una guerra al final, ¿ya? Es una guerra y uno tiene que cuidarse. Si no logramos discernir, nos confundimos y nos equivocamos pensando que todos los que estén de blanco son nítidos, son blancos también. Mentira. Hay lugares como Medjugorje que es impresionante, sí. como ronda el mal ahí, es tangible, o sea, es impresionante. La Virgen lo ha dicho, en los lugares más santos es donde más se aparece el otro, precisamente porque ahí hay que botar todo eso, pues. Y a los más santos es a los que más ataca. Y todavía le pregunta el otro, ¿verdad? Uno dice, la pregunta, ¿soy yo acaso? Me estás ofendiendo, sí, eso me sorprende. Uno dice, descaro. La sinvergüenzada todavía de querer quedar bien, y Señor, me estás ofendiendo. Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me incluís en el grupo de los 30? Uno dice, qué terrible. Ya había hasta negociado. Ya había negociado, ya tenía. Me estás ofendiendo, Señor, ¿soy acaso yo? Pero la palabra clave, maestro, ya no le dijo Señor. ¿Por qué no le dijo Señor? Porque ya Satanás estaba, y Satanás no acepta decirle esa palabra clave, su Dios. No, Satanás no se arrodilla ante nadie. Ya Satanás no le permitía decirle Señor, su Dios. Sabemos que eres el Hijo de Dios, el Mesías, pero no le llama su Señor. Sí, no le va a decir mi Señor. Era muy difícil con Satanás en la cabeza, en el corazón, como dice el texto de Juan, que le dijera eso. Uno dice, ¿cómo es que todavía tiene la ironía de parecer como bueno estando ahí? Ya con el deseo claro de traicionarlo. Y Jesús se lo confirma. Tú lo has dicho. Mire, qué palabra más
clara de Jesús y más llena de respeto. Tú lo has dicho. Jesús pudo haber dicho, semejante hipócrita, según vos no te conozco. No, mire, Jesús no ofende. Jesús no ofende. Uno dice, qué lindo. Por lo menos le hubiera dicho, y todavía me tenés cara para preguntar. O se le sale el indio, ¿no? Mire, eso es lo que tenemos que aprender. Es el traidor, es su amigo íntimo, es el dolor de toda su vida para Jesús. Tú lo has dicho. ¿Con qué calma? Tú lo has dicho. Tan grande fue la calma que nadie se enteró. Porque si hace un gesto de enojo, todos hubieran entendido. Todos hubieran puesto atención. Todo, ¿qué pasa? Pero un dominio total. A nosotros se nos sale en los ojos, se nos salen en los gestos las cosas que no queremos. ¿Qué le pasa? ¿Qué está bravo? No, como no me dice, se le nota, hombre. No, a ver, cuente, ¿qué le pasa? Todo el mundo se entera. Mire, no hemos llegado a ese dominio. No hemos llegado a ese dominio. Hacer quedar bien al enemigo, al traidor. No lo difamó. Mire qué lindo. Uno dice, qué precioso ese dominio. ¿Cómo se lo dice? Él le pregunté y le contestó, sí, tú eres. Pero nadie se enteró. Lo dijo en tal voz que él sí lo supo, menos los demás. Aprendamos esta cuestión. Por un lado, en los dos textos que hemos estudiado, primero, la soberanía de Jesús. Ese es el mensaje central en la primera sección. Cómo Él está dominando todo y preparando todo. Por otro lado, la obediencia de los discípulos. En la segunda sección, la claridad, es el segundo episodio, la claridad que tiene Dios de cómo es la traición. En esta sección es increíble cómo Judas vuelve a aparecer. Ya no debería aparecer ese, pero sí está ahí todavía. Y ya en la institución de la Eucaristía ya no va a aparecer Judas. Ahí ya no apareció. Aparece en el momento, lo vamos a explicar después, hubo un momento de una cena pascual normal, una cena pascual en toda regla, pero después pasan a otra sección, la institución propiamente de la Eucaristía. Entonces en este momento lo que está pasando es la cena pascual. Ahí se desprende Judas. Ya en la Eucaristía ya no apareció. En ese momento ya no En el apareció. anuncio de la traición, ¿qué es lo que dijo que se da? La claridad de Jesús. ¿La qué? La claridad de Jesús. La claridad. Acerca del traidor, sí. Ah, De la traición. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Según la Academia de la Lengua, según me ha mandado mi hermano, ya puede decir chicos. Ya no tiene que decir chicos y chicas. Sí, Ni diputados ni diputadas. sí, es correcto. Nuestro señor presidente todavía dice eso, ¿verdad? Señores diputadas, señores diputados. Ay, si no se lo cometió. Sí, Pero no. la Academia se acaba de manifestar que es válido. es correcto. Es correcto. ¿cómo? Ya no tienes que decir, bueno, tal vez señoras y señores, sí, ¿verdad? Pero diputado y diputada. Señoras y señores, Señores diputados. Señores diputados. Punto. Señores diputados. Entonces la cena Es que de antes Pascua decía estimados. entra Sí, dentro de la también última ahora, cena, estimados, ¿verdad? estimados. La cena de la Pascua fue unida a la Eucaristía. ¿verdad? Es en la cena. Es en la cena de Pascua. Que Ahí primero mismo- está la cena que moja y después se va aquel. Y aparece la Santa Eucaristía. Ya es una ya ceremonia. no está bien. Ya es el invento de Jesucristo. Yo Ya no disculpen está la la- ignorancia, pero ya varias veces me encuentro con asteriscos como el que aparece ahora en Ácimos. Ajá. Y yo trato de buscar un asterisco abajo y no lo encuentro para ver qué significa el asterisco. El asterisco tendría que estar en 26:17. Allí dice abajo, 26:17. Ahí lo dice. No sé si en su Biblia lo dice, pero tendría que El día decir. anterior Ahí a la está. comida pascual. Ahí dice. ¿Lo El encontró? primer día de los ácimos. Lo El encontré. día Ah, anterior ok, a la lo que comida pasa es que pascual. yo busco un asterisco aquí abajo. Ah, no. Lo que Ah, aparece es la cita. es la cita. Pero ahí está. Ok. El día anterior a la comida pascual, 14 de Nisan. Mire, hermano Ricardo, eso que acaba de decir, que estabas comentando, realmente él le entregó la Eucaristía hasta que ya se había ido Judas. Sí, ya no tenía sentido. Judas ya no comulgó. Ya no tenía sentido. No iba a poder comulgar. Sí. Simplemente no iba a poder comulgar. Esto nunca lo había visto. Entonces la Eucaristía fue establecida después de todos los diferentes vinos que tomaban. Vamos a Porque estudiar. había gente que no saben si fue después del segundo
Lo vamos a Recuerden explicar Juan. porque habían 3 momentos de vino, Ajá. pero eso lo explicamos ya en la... Pero entonces la Eucaristía fue después de Ya, el todo final. eso. El final, sí. No. Cuando, fue por lo entre menos cuando medio. ya se había ido Judas. No, ya, no. Sí, pero fue al final. Los vinos es el Fue problema. al final, en la última copa. En la Se hacían varias copas. Ujú. En la tercera copa es cuando se instituye la Eucaristía. Ya se había terminado Entonces legalmente. estaba dentro de la... Dentro de la Pascua, pero al final. O sea, Ok. legalmente ya había terminado la Pascua. Jesús agrega este rito de la Eucaristía. Muy bien. Yo no Démosle. sabía que habían varios vinos. Ay, eso le encanta, ¿no? Ahora Ay, estamos pero- contentas. Yo Semana Santa voy a tomar 3 veces. Ahora sí. Yo sabía que era judía. Ya ves, a veces la No, eso es judía, hermano. Eran 3 vinos, y así es que eran 3 vinos. Bueno, Hermano Richie, no me exalta nada bueno, solo la vez pasada el colmo. No, Lo que pasa te es pido que- que además de santa sea mártir. Yo le digo, ya no sigue, hermano, cada vez la pone peor, hermano. el primer martes de la historia es Jesús. Ay, no. Y mire, el tema del retiro era alcanzar la madurez de Jesucristo. Y Jesucristo es el primer mártir de la historia. Y dice Pablo, tenemos que alcanzar. O sea, se lo pone como reto. Tenemos que alcanzar la madurez de Jesucristo, que es el primer mártir. O sea, no hay nada que agregar a eso ni explicar más, pues, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito amado, te damos las gracias, te bendecimos. Al finalizar este encuentro contigo, te pedimos, Dios eterno, que así como en la primera sección tú eres el Señor, también nosotros aprendamos a obedecer. Ayúdanos también a guardar ese respeto por nuestros enemigos. Señor Dios, porque hasta el último momento intentaste salvarlo. Hasta el último momento estás intentando salvarnos a nosotros. Gracias, Jesús, porque guardas un equilibrio precioso. Eres claro, eres conocedor de tu propia muerte, sabes cómo va a ser. Sabes de nuestra traición, Señor Dios. Y estás esperando que nosotros nos arrepintamos. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, el gran Señor, ayúdanos. Al finalizar este encuentro contigo, báñanos con tu Santo Espíritu. Jesús amado, ayúdanos a vivir tu pasión como nunca antes la hemos vivido. Queremos estar contigo, queremos gozarnos contigo, pero también queremos sufrir contigo, porque para eso fue la preparación de la Pascua. Fue tu último momento con ellos. Y todo esto ahí adentro te hizo doler mucho, saber que ahí estaba el traidor. ¿Cómo pudiste dominarte, Jesús? ¿Cómo pudiste protegerlo de las miradas curiosas de los demás? Ayúdanos a que también nosotros podamos dominar nuestras emociones. Y ahora, Padre amado, permítenos, quítanos todos esos obstáculos, esos traumas, esas situaciones que impiden ser como tú, Jesús. Ayúdanos a alcanzar tu madurez, Jesús. Queremos ser santos como tú, mártires como tú, queremos ser maestros como tú, queremos ser hijos como tú. Bendito Dios, ayúdanos a estar disponibles a esa obediencia total al Padre como la tuya, Jesús. Ayúdanos. Bendito Dios, ven en este momento. Pidamos, hermanos, que venga el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santísimo. Hermanos, sientan la presencia del Señor. Hay una unción muy linda en esta hora de la noche, bendito Dios. Señor Dios, protégenos. Úngenos, Dios eterno. Bendito seas. Ese problema de vientre, sánalo, Señor Dios. Bendito y alabado seas. Glorifícate, Dios eterno. Quita todo ese estrés que se siente aquí. Bendito seas. Hay más de un problema de vientre aquí, bendito Dios. Bendito Dios. Bendito sea, Dios eterno. Síguete manifestando que podamos experimentar el gozo de tu presencia. Bendito Dios. Bendito seas. Hay una frente muy cargada también. Quita todo eso, Dios eterno. Bendito seas. Hay falta de oración, dice el Señor.
Hay heridas de familia que no han sido sanadas, dice el Señor. El Señor dice, confíen en mí, dice el Señor. Bendito Dios. Permite a este indigno siervo poner mano de bendición sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor Dios. Espíritu Santo, bendito seas. Órame por esas emociones dañadas. Órame mucho por la casa, dice el Señor. Cuidado con palabras fuertes e innecesarias. Espíritu Santo, bendito Dios. Órame por esta cabeza, dice el Señor, y por esa angustia que tienes en el pecho. Aprende a confiar en mí. Espíritu Santo, bendito Dios, bendito Dios. Tu cabeza duele, hija. Hay dolores en algunas partes de tu cabeza, en la parte superior. Vienes arrastrando unas emociones dañadas de familia. Y la angustia que está en tu pecho no es de ahora. Hay un poco de estrés también en tu cuello. El enemigo ha puesto su dedo en algunas etapas de tu vida y tú lo sabes. Y ha creado confusión. Pero tengo bendición para ti. Ora por esa bendición. Y cuidado con las contaminaciones. Tú eres sensible. Tú tienes sensibilidad. Y el enemigo quiere contaminar y hacer tropezar. Bendito Dios. Limpiamos este lugar, decimos todo, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. A los pies de Jesús los enviamos en el primer sagrario. Nunca más vuelvan a ninguno de nosotros. Demonios que se arrastran. Bendito Dios, el Señor está limpiando, hermanos. El Señor está limpiando. Es una cosa fuerte, pero el Señor la está sacando. Bendito Dios. Bendito sea. Bendito sea. A los pies de Jesucristo el Señor los enviamos. Nunca más vuelvan. Demonios de confusión que se hacen pasar como cosa buena. En el nombre de Jesús. A los pies de Jesús. Bendito sea, Señor. Ahora regálanos tu limpieza y tu bendición, Señor Dios. Tu sangre preciosa permita continuar en tu presencia, Señor Dios. Bendito sea, límpianos, Señor Dios. Que nuestros cuerpos queden limpiados de esa contaminación. No se descuiden, dice el Señor. Bendito sea. Espíritu Santo, bendito Dios. Órame mucho por esta cabeza, dice el Señor. Órame mucho por esas emociones que no han sido sanadas en ti, dice el Señor. Bendito seas, alabado sea. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito sea. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito y alabado sea, Señor Dios. Órame mucho por esos problemas de familia. Y órame mucho por tu vientre. Hay un malestar a ambos lados del centro. Esas emociones dañadas personalmente también. No escuches cualquier cosa. Mira cómo tienes tu pecho con angustia. Quiero más oración de parte tuya. Espíritu Santo, bendito Dios. Bendito Dios. Hay unas emociones antiguas que no han sido sanadas. Y esas preocupaciones que tienes, tienes que ser muy cuidadoso. No le des más importancia de lo que tienes. Mira, tienes protección. Utiliza esa protección que tienes. No estás solo. No permita que la luz se apague en ti. Quiero mucha oración. Espíritu Santo, bendito Dios, bendito seas. Cuidado con tu frente. Está cargada. Y el enemigo quiere poner una trampa en familia. Quiere poner una discusión fuerte, muy fuerte. Hay una atadura que no se ha roto todavía. Y hay alguien de ustedes en familia grande que va a ser canal de discusión. Manténganse unidos y manténganse en oración. Ora por unos riñones enfermos. Bendito Dios, Espíritu Santo, síguete manifestando, Dios eterno. Bendito Dios, la gloria sea para ti. Cuidado con pensamientos confusos. No permitas que confundan tu pensamiento. Mantente en la sencillez.
ora mucho por tus propios nervios. Amén. Espíritu Santo, bendito seas. Alabado sea el Señor Dios. Madre Santísima, ven y tráenos la paz, la bendición, la fortaleza, la gracia del 3 veces santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto Como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y aquellos que vamos a intentar ser obedientes como esos discípulos, le damos gracias al Señor y nos comprometemos a la obediencia con un fuerte aplauso. Salude a su hermanita, a su hermanito y dígale, no vayas a ser como Judas. No vaya a ser como Judas. Yo ya estaba esperando eso. No vaya a ser como Judas. Bueno, no vayas a ser como Judas, hermano. Ore por su frente, eche agua bendita en la frente, duele mucho. No vaya a ser como Judas. Amén, hermanita. No va a ser como Judas. Amén. No huyas, mi querida hija, que no te he dicho. Bueno, Dios les bendiga, chicas. Les recojo la colaboración. Esta es la única sesión que puedo venir porque no